Le dejé de hacer todo a mi esposo, pero el verdadero problema vino después. Durante años, David esperaba que yo hiciera prácticamente todo por él. No era algo que hubiera exigido de golpe. Más bien se había convertido en una costumbre. Yo cocinaba, organizaba la casa, me ocupaba de que hubiera comida lista, de que la ropa estuviera limpia y de que todo funcionara sin problemas. Si algo faltaba, era yo quien lo resolvía. Hubo una época en la que ni siquiera me cuestionaba esa dinámica. Simplemente hacía las cosas. Pero con el tiempo empecé a sentir que mi vida giraba alrededor de las necesidades de otra persona. Mientras David tenía espacio para sus aficiones, su trabajo y sus amigos, yo siempre estaba pendiente de la siguiente tarea. Y un día me cansé. No fue una pelea enorme ni una decisión tomada de la noche a la mañana. Fue algo gradual. Primero dejé de prepararle algunas cosas que perfectamente podía hacer por sí mismo. Después dejé de encargarme de ciertas tareas que siempre habían recaído sobre mí por pura costumbre. Al principio hubo resistencia. David preguntaba dónde estaba algo, cómo se hacía otra cosa o por qué ya no encontraba todo resuelto cuando llegaba a casa. Yo respondía lo mismo cada vez. Porque puedes hacerlo tú. Y lo hizo. Aprendió a cocinar. Aprendió a lavar su ropa. Aprendió a organizarse. Aprendió a resolver sus propios problemas cotidianos. Lo que más me sorprendió fue descubrir que el mundo no se acabó por ello. Al contrario. Los dos empezamos a tener más libertad. Yo recuperé tiempo que ni siquiera recordaba haber tenido. Comencé a ir al gimnasio cada tercer día. Volví a salir con amigas. Me uní a grupos con personas que compartían mis intereses. Empecé a hacer planes sin sentir culpa. Y, sinceramente, parecía que David también estaba bien. Ya no discutíamos por tareas domésticas. Ya no había reclamos sobre quién hacía más o menos. Cada uno manejaba sus responsabilidades. Durante mucho tiempo pensé que habíamos encontrado el equilibrio perfecto. Hasta que empecé a notar algo extraño. Al principio fueron detalles pequeños. Una cena en silencio. Una conversación que nunca ocurría. Una tarde entera sin cruzar más de 2 palabras. Luego comenzaron a pasar días. Después semanas. Y un día me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última conversación real que habíamos tenido. Vivíamos bajo el mismo techo. Pero era como si nuestras vidas avanzaran en paralelo. Sin tocarse. Sin encontrarse. Sin necesidad una de la otra. La primera vez que conté los días me llevé una sorpresa. Habían pasado casi 2 semanas sin que habláramos de nada más allá de lo estrictamente necesario. Ni una conversación sobre nuestro día. Ni una salida juntos. Ni una cena compartida. Nada. Cuando finalmente coincidimos una tarde en casa, decidí preguntarle directamente. David, ¿todo está bien? Él apenas levantó la vista. Sí. Solo eso. Sí. Después siguió caminando hacia otra habitación. Y yo me quedé allí parada, observándolo alejarse. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo no encajaba. Y no tenía claro si el problema era él. O si era algo que habíamos construido entre los dos sin darnos cuenta. Durante varios días intenté convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, los dos teníamos nuestras propias rutinas. Yo salía con mis amigas, iba al gimnasio y mantenía mis actividades. David trabajaba mucho y siempre tenía proyectos pendientes. Tal vez simplemente estábamos ocupados. Tal vez era una etapa. Pero cuanto más observaba nuestra vida cotidiana, más difícil me resultaba creerlo. Nos cruzábamos en la cocina como 2 desconocidos compartiendo un apartamento. Yo llegaba y él salía. Él llegaba y yo ya estaba ocupada con otra cosa. A veces nos sentábamos en la misma habitación durante varios minutos sin intercambiar una sola palabra. Lo más inquietante era que David no parecía molesto. Tampoco parecía triste. Simplemente actuaba como si esa distancia fuera completamente normal. Una noche decidí hacer un esfuerzo. Esperé a que terminara lo que estaba haciendo y me senté frente a él. Deberíamos pasar una tarde juntos. David levantó la mirada. ¿Y para qué? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera agresiva, sino porque parecía sincera. Porque somos esposos, respondí. Él guardó silencio unos segundos. Tengo muchas cosas que hacer. Una tarde no te va a quitar tanto tiempo. Y no es una tarde. Son muchas cosas acumuladas. Su tono era tranquilo, pero distante. Como si estuviera hablando con una compañera de trabajo y no con su esposa. Últimamente casi no hablamos. Lo sé. ¿Y no te preocupa? David cerró el portátil que tenía delante. ¿Debería preocuparme? La conversación estaba tomando un rumbo que no esperaba. Claro que sí. ¿Por qué? Volví a quedarme sin respuesta inmediata. Porque, de pronto,
Me di cuenta de que estaba defendiendo algo que yo misma había dejado de cuidar durante años. David me observó unos segundos. Oh, Julieta, tú querías espacio. Quería independencia. Y la tienes. Eso no significa que no podamos compartir tiempo. Nunca dijiste eso. Sus palabras no fueron crueles. Precisamente por eso dolieron más. Porque eran ciertas. Durante años había insistido en que no era su madre. En que no estaba para atenderlo. En que necesitaba tiempo para mí. Y tenía razón. Seguía creyendo que tenía razón. Pero mientras reclamaba mi libertad, jamás me había detenido a pensar qué estaba ocurriendo con nosotros. No con las tareas. No con la casa. Con nosotros. David continuó hablando. Cuando empezaste a hacer más cosas por tu cuenta, pensé que era bueno. Lo era. Y yo también lo creí. Asentí. Y entonces empecé a ocupar mi tiempo. ¿Con el trabajo? Con el trabajo. Con proyectos. Con amigos. Con mis propias cosas. Algo en su respuesta me hizo sentir incómoda. Porque sonaba exactamente igual a lo que yo había hecho. Habíamos construido vidas completas alrededor de nuestra independencia. Y ahora estábamos descubriendo que apenas quedaba espacio para la relación. Y creo que necesitamos pasar más tiempo juntos, dije finalmente. David me observó durante unos segundos. Tal vez. No era el entusiasmo que esperaba. Ni siquiera era una promesa. Era apenas una posibilidad. Y eso me molestó. Mucho más de lo que quería admitir. Cuando la conversación terminó, me fui a dormir con una sensación extraña. Durante años había estado convencida de que el problema era que David dependía demasiado de mí. Ahora empezaba a sospechar que habíamos ido demasiado lejos en la dirección contraria. Pero todavía había algo que me daba vueltas en la cabeza. Algo que no podía ignorar. Porque si yo estaba preocupada por la distancia entre nosotros, ¿por qué David parecía perfectamente cómodo viviendo así? Esa pregunta no me dejó tranquila durante días. ¿Por qué yo estaba preocupada y David no? Cuanto más lo pensaba, más me molestaba. Llegué incluso a convencerme de que él era quien debía cambiar. Que debía esforzarse más. Que tenía que hacer tiempo para mí. Pero cada vez que repasaba nuestra historia, aparecía la misma realidad. Durante años había luchado para que dejáramos de funcionar como una relación en la que uno cuidaba del otro constantemente. Y lo había conseguido. David ya no dependía de mí para cocinar, para organizarse o para resolver los asuntos cotidianos de su vida. Yo había recuperado mi libertad. Él había desarrollado la suya. El problema era que, en algún punto del camino, confundimos independencia con desconexión. Y ambos lo permitimos. Un sábado por la mañana decidí volver a hablar con él. No para reclamar. No para exigir. Solo para entender. Lo encontré desayunando solo en la cocina. Me senté frente a él. Y necesito preguntarte algo. Dime. ¿Y eres feliz así? David tardó unos segundos en responder. ¿Así como? Como estamos ahora. Apoyó la taza sobre la mesa. Pensé que tú eras feliz así. Esa respuesta me golpeó más que cualquier discusión. Porque sonaba honesta. Completamente honesta. ¿Por qué pensaste eso? Porque cada vez que recuperabas una parte de tu tiempo parecías más contenta. Él lo estaba. Y cuando empezaste a salir más, a tener más actividades y más planes, asumí que eso era lo que necesitabas. Te lo necesitaba. Entonces hice lo mismo. No había resentimiento en su voz. Ni reproches. Solo una explicación sencilla. Dos personas que tomaron decisiones parecidas por razones parecidas. Y que nunca se sentaron a hablar sobre las consecuencias. Y no quiero volver a la vida que teníamos antes, le dije. Y yo tampoco. No quiero ser responsable de todo. Nunca te lo pediría. Pero tampoco quiero sentir que comparto casa con un desconocido. David asintió lentamente. Yo tampoco quiero eso. Aquella fue la conversación más larga que habíamos tenido en mucho tiempo. Y también la más importante. Por primera vez dejamos de hablar de quién tenía razón. De quién hacía más. De quién debía cambiar. Empezamos a hablar de lo que realmente estaba ocurriendo. Nos habíamos adaptado también a vivir de forma independiente que dejamos de reservar espacio para ser pareja. No porque hubiera falta de amor. No porque existiera otra persona. No porque alguien quisiera irse. Simplemente porque ninguno estaba prestando atención a ese aspecto de nuestra vida. Entonces llegamos a un acuerdo. Nada dramático. Nada complicado. Una cena juntos cada semana. Una tarde al mes reservada exclusivamente para nosotros. Más conversaciones y menos suposiciones. Pequeñas cosas. Cosas simples.
Las mismas que habíamos dejado desaparecer sin darnos cuenta. Antes de terminar aquella charla cometí el error de decir algo que llevaba tiempo pensando. A veces siento que, si esto sigue así, cualquiera podría terminar reemplazando a su pareja. David me miró fijamente. Si alguna vez llegamos a ese punto, el problema no será quien apareció después. Entonces, ¿cuál será? Que dejamos de elegirnos mucho antes. Esa frase se quedó conmigo. Porque tenía razón. Las relaciones rara vez se rompen de golpe. Normalmente se desgastan poco a poco, en silencio, mientras ambos creen que todo está bajo control. Meses después, las cosas no eran perfectas. Seguíamos teniendo nuestras actividades, nuestros amigos y nuestros espacios individuales. Yo seguí yendo al gimnasio. David siguió concentrado en sus proyectos. Pero ya no pasábamos 2 semanas sin hablar. Ya no asumíamos que el otro estaba bien solo porque no se quejaba. Y entendí algo que me costó admitir. No había sido únicamente David quien se había alejado. Los dos habíamos construido esa distancia. La diferencia fue que él aprendió a vivir con ella antes que yo. Por suerte, nos dimos cuenta a tiempo. Y en lugar de seguir preguntándonos quién debía cambiar, empezamos a hacer algo mucho más útil. Volver a encontrarnos.